A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en la velocidad a la que se construye un ser humano? Es que es alucinante. En los primeros años, el cerebro de un bebé crea más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales. Cada segundo. 1 millón por segundo. Es un momento de una plasticidad cerebral tan bestia, tan intensa, que nunca más se va a repetir. Es una etapa de cambios a toda velocidad que básicamente pone los cimientos de todo lo que vamos a ser. Claro, en esta etapa es cuando se construye, digamos, la arquitectura fundamental de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué está pasando realmente ahí dentro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se pasa de ser un bebé con reflejos básicos a de repente construir frases complejas y empezar a entender el mundo? Bueno, pues justo eso es lo que vamos a desgranar hoy. Este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a empezar por el cuerpo, que es la base de todo. Luego nos meteremos a explorar cómo se va dibujando el mapa de la mente. Veremos cómo nace el lenguaje, entenderemos el desarrollo de los sentimientos, de las relaciones y para terminar echaremos un vistazo a qué pasa cuando ese camino del desarrollo pues toma una ruta un poco diferente. Venga, pues empezamos por el principio de todo, el desarrollo motor. Y es que antes de poder pensar en cosas abstractas, se aprende moviéndose. El control del propio cuerpo es la primerísima forma que tenemos de interactuar con el mundo. Piénsalo, cada movimiento es en realidad como un pequeño experimento que va construyendo el cerebro. Y ojo, que este control no es aleatorio, ¿eh? Sigue dos leyes fundamentales. La primera es la ley cefalocaudal. A ver, el nombre suena súper técnico, pero es muy simple. El control del cuerpo avanza de la cabeza hacia los pies. Por eso un bebé aprende a sostener la cabeza meses antes de poder siquiera pensar en ponerse de pie o caminar. El desarrollo es que va literalmente de arriba a abajo. Y la segunda ley es la proximodistal. La lógica es parecida. El control va desde el centro del cuerpo hacia afuera, hacia las extremidades. O sea, se aprende a controlar el movimiento del brazo mucho antes que a tener esa precisión fina con los dedos. Es una construcción súper lógica, de lo más grande a lo más pequeño, del tronco hacia las puntas. Esta progresión se ve perfectamente aquí. Fijaos en la secuencia, es clarísima. Sobre los 3 o 4 meses, el control de la cabeza, el primer gran logro. Luego, entre los 7 y los 9, ya se pueden sentar, algunos empiezan a gatear porque ya controlan el tronco. Y entonces, entre los 12 y los 18 meses, llegan esos mágicos primeros pasos. Y ya si nos vamos a los 5 o 6 años, la cosa se dispara. Una coordinación que permite correr, saltar o hasta coger un lápiz y dibujar. Cada uno de estos hitos es un escalón más hacia la autonomía física. Vale, perfecto. Ya tenemos el cuerpo en marcha. Ahora vamos a meternos de lleno en algo fascinante. ¿Cómo se construye la mente? Y aquí, claro, es imposible no hablar de una figura clave, el psicólogo suizo Jean Piaget, que, revolucionó por completo cómo entendemos el desarrollo cognitivo. Y esta cita suya lo resume todo. Es la clave. Piaget nos enseñó algo fundamental, que los niños no son como adultos en pequeñito que solo tienen que ir llenando un saco de información. ¿Qué va? Son constructores activos de su propio conocimiento. Van pasando de estructuras mentales súper simples a otras increíblemente complejas. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Pues principalmente a través de dos procesos, asimilación y acomodación. La asimilación es, básicamente, meter información nueva en los cajones o esquemas mentales que ya se tienen. El ejemplo clásico, un crío ve un gato y dice «wow», porque en su cajón de cosas con 4 patas y pelo solo tiene al perro. Pero claro, luego viene la acomodación. Se da cuenta de que eso no encaja del todo y crea un cajón nuevo, el de los gatos. Y es así, con este juego constante, como la mente se va expandiendo y se va haciendo más y más sofisticada. Según Piaget, en estos primeros 6 años se atraviesan dos grandes etapas. La primera, de los 0 a los 2 años, es el periodo sensoriomotor. Aquí la inteligencia es pura acción. Tocarlo todo, chupar, mirar, el mundo se entiende con los sentidos y el movimiento, no hay más. Y luego se pasa al periodo preoperacional. Aquí ya aparece la magia, el pensamiento simbólico, el juego, el lenguaje. Pero ojo, el razonamiento todavía no es lógico, está muy marcado por el egocentrismo. Es esa fase genial en la que un niño se tapa los ojos y de verdad cree que, si él no ve, nadie le puede ver. Es esa incapacidad total para ponerse en el punto de vista de otro. Y de la mente saltamos a una de las hazañas más alucinantes de todas, aprender a hablar. Es que es increíble. En poquísimos años se pasa del llanto y el balbuceo a poder mantener una conversación. Un viaje absolutamente fascinante. Mirad, esta gráfica es que lo deja clarísimo. Fijaos en la explosión de vocabulario. Con 1 año se manejan unas 10 palabritas, pero es que a los 2 años ya son unas 300. Y a los 4 el salto es brutal, 2000 palabras. Es un crecimiento exponencial que, claro, es la base para todo lo que vendrá después.
Y este desarrollo no ocurre de cualquier manera, ¿eh? Sigue una secuencia súper interesante. Lo primero es la etapa prelingüística. Eso es como un laboratorio de sonidos, jugar con la voz, los gorjeos. Luego viene la etapa holofrásica, que es genial. Una sola palabra, como agua, es una frase entera. Puede significar quiero agua, mira agua o se ha caído el agua. De ahí se pasa a juntar dos palabras. Y finalmente llega la etapa telegráfica, con esas frases que van directas al grano, tipo nene quiere galleta, sin adornos. Bueno, y ahora nos metemos en el corazón de lo que nos hace humanos, ¿no? El desarrollo afectivo y social. Es todo ese proceso por el que aprendemos a sentir, a conectar con otras personas y al final a formar parte de un grupo, de una comunidad. Y aquí el concepto clave, la piedra angular de todo, es el apego. Y ojo, que no es solo darle cariño y ya está, es el vínculo emocional fundamental que se crea con las figuras de referencia, con los cuidadores. Este lazo es lo que da la seguridad para que el niño o la niña se atreva a explorar el mundo, porque sabe que tiene un puerto seguro al que puede volver. Y a nivel social, la evolución es continua y es una maravilla verla. Todo arranca con algo tan simple como reconocer las caras familiares en los primeros meses. Después llega un momento clave, más o menos al año, el famoso momento del espejo, cuando se reconocen a sí mismos como «¡Ese soy yo!». A partir de ahí, el universo social se expande a toda velocidad. Se empieza a entender el propio lugar, a invitar a los demás y ya, entre los 3 y los 6 años, a construir las primeras amistades, a aprender esas reglas tan complicadas de cooperar, de jugar, de entender qué es la autoridad. Claro, evidentemente, este viaje increíble no siempre sigue el mismo mapa para todos. A veces el camino se desvía un poco. Y es súper importante hablar de esto, pero no desde la idea de un fallo o un déficit, sino desde la comprensión y sobre todo desde la necesidad de ofrecer apoyo. Y la idea clave aquí es esta. Y es fundamental que nos quede clara. El desarrollo es un espectro, no es una carrera. No hay dos caminos iguales. Punto. El objetivo nunca debería ser comparar. El objetivo es identificar qué necesita cada persona para darle el apoyo justo y que pueda alcanzar su máximo potencial. Y estas alteraciones, estas divergencias, pueden aparecer en cualquiera de las áreas que hemos estado viendo, ya sea en la parte motora, en la cognitiva, en el lenguaje o en el desarrollo afectivo y social. Lo más importante, y en esto insisten absolutamente todos los expertos, es la detección temprana. Pillarlo a tiempo, porque una intervención temprana puede cambiar de forma radical la trayectoria de vida de una persona. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy potente, que creo que queda perfectamente resumida en esta frase brillante de Nelson Mandela. Porque al final, entender cómo nos construimos en nuestros primeros años no es solo curiosidad académica, no. Es la herramienta más poderosa que tenemos para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa. Así que para cerrar, queda una pregunta en el aire para que reflexionemos. Ahora que entendemos un poquito mejor toda la complejidad y la maravilla de este viaje, la pregunta es, ¿cómo podemos, como sociedad, construir entornos familiares, educativos, sociales, que de verdad apoyen el camino único de cada niño y de cada niña? Ahí queda eso, porque la respuesta, en gran parte, está en nuestras manos.